egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Desarrollo mi práctica en la ciudad de Pergamino desde hace 41 años. Tengo un posgrado hecho en la Universidad de Nueva York sobre implantología y rehabilitación oral. Sobre el mismo tema, he dictado conferencias y charlas en círculos odontológicos. También presenté un trabajo clínico en el 16º Meeting de la Universidad de Nueva York en Florencia, Italia. Y hoy les quiero hablar sobre una técnica que he desarrollado sobre cómo retirar pernos muñones cementados dentro de las raíces. Los pernos muñón colados y cementados a las raíces han sido un método de elección muy eficiente durante muchos años. Hoy han caído en desuso, si bien todavía lo seguimos realizando. Pero, ¿qué pasa con la cantidad inmensa de pernos muñón que tenemos colocados en boca y por cualquier causa, ya sea un absceso radicular, necesitamos hacer un tratamiento endodóntico y retirar este perno? Es muy complicado para cualquier odontólogo retirar un perno muñón cementado. Existen diversos métodos que la odontología ha brindado para poder retirarlo. Desde fresas que interponemos entre el metal del perno y el resto radicular para crear un espacio y a partir de ese espacio crear una cuña o una palanca para tratar de removerlos. También existe el método del ultrasonido aplicado ya sea directamente sobre el perno o en esa cuña o espacio que creamos. Pero en cualquier sentido, todo ese espacio fue a expensa de la superficie dentaria. Una superficie dentaria de un conducto que ya fue tratado, que ya le fue realizado y expandido para colocar un perno, y nosotros ahora tenemos el agregado de seguir gastando ese remanente dentario. ¿Qué va a suceder? Vamos a debilitar de sobremanera esa pieza dentaria para una posterior rehabilitación. También existen otros elementos como kit de extractores de difícil uso y también de una erogación económica importante. Por tal motivo, yo en mi experiencia he creado un método que considero sencillo, eficaz, que no daña la superficie dentaria y económico. Existen distintas formas de cementar un perno, ya sea cementarlo cuando lo colocamos a través de un cemento de unión, ya sea resinoso, ya sea un ionómero vítreo o un cemento de fosfato. Además, trabaja una fuerza de rozamiento cada vez que colocamos un perno y también una adaptación que debe ser lo más exigente posible para que ese perno no filtre. Nosotros, con cualquier método, sea el mío o los antedichos, lo que queremos hacer es romper esa fuerza de unión a través del cemento, del metal con la superficie dentaria. Mi técnica actúa sobre esos tres principios por los cuales nosotros logramos la adaptación del perno, que son la adaptación, el rozamiento de una superficie sobre otra y, el más importante, la unión del cemento que utilizamos para pegar este perno. Cuando colocamos un perno colado sobre una superficie radicular, tenemos que pensar que estamos colocando un elemento dentro de otro, sin ningún tipo de retención. Entonces, para lograr la retención, lo que necesitamos es tener tres principios bien afilados. Uno es la adaptación. Un perno debe estar muy bien adaptado. Y también debe tener una buena fuerza de rozamiento de una superficie con la otra. Pero el principio fundamental es la retención que le va a dar el cemento que está uniendo ese perno con la superficie dentinaria. Existen distintos cementos, como ustedes saben, los ionómeros vítreos, los cementos de fosfato o los resinosos. Atacando esos tres principios, que son la adaptación, la fuerza de rozamiento y, el más importante, el cemento de unión. En la técnica que he desarrollado, lo primero que hago es crear una canaleta o un surco en todo el perímetro de la superficie del perno, para valerme de un método como es el acrílico, creando una cofia que se va a contraer dentro de esa canaleta o de ese surco. ¿Y por qué la cofia? Porque si nosotros pensamos que debemos levantar un elemento o aplicar una fuerza sobre un elemento, necesitamos ejercer una palanca. Y dicha palanca, como puede ser la de primer género, que es levantar una piedra, necesitamos una tabla lejos del punto de apoyo y sobre esa tabla ejercer una potencia que va a ser mucho menor cuanto más larga sea esa tabla. Ese principio lo aplicamos al método para extraer este perno.
Cuando queremos sacar un perno de los métodos convencionales, la fuerza es directa sobre el eje del diente y sobre el eje del perno. Pero pensemos que si nosotros nos alejamos de ese eje, la potencia va a ser mucho menor. Por tal motivo, a lo que ya describí como la circunferencia creada con una fresa para cortar metal hecha en el perno, le colocamos como vehículo una cofia de acrílico. ¿Qué propiedad tiene el acrílico? La de la contracción. Nos alejamos del punto de apoyo, nos alejamos del eje central del diente con esa cofia de acrílico. El acrílico se contrae, abraza el perno y nosotros lo que hacemos es, a través de una cuña que le creo tanto en vestibular como en palatino a esa cofia, es aplicarle una potencia. ¿Con qué? Con un elemento muy simple como es un extractor de coronas. Entonces, con golpes que se oponen a la fuerza en la cual fue introducido, tanto por vestibular como por palatino, vamos a ir rompiendo ese cemento de unión. La fuerza va a ser menor y se va a traducir después en el desprendimiento de ese cemento radicular. En mi larga experiencia de años de utilizar este método, más de 50 casos, en ningún caso, después de haber retirado los pernos y hablar con los endodoncistas que analizaron esos conductos, tanto sea macroscópicamente, microscópicamente o con una lupa con visión aumentada, en ningún caso encontraron fractura, fisura y yo tampoco he encontrado ninguna lesión periodontal. Por lo cual, esas piezas, después del retratamiento endodóntico, fueron nuevamente rehabilitadas, seguidas en el tiempo, sin ningún inconveniente, ni ninguna demostración o desventaja clínica sobre el mismo. Por lo cual, este método, que yo considero muy sencillo y eficaz, lo recomiendo, es de mi elección y lo utilizo en cada caso donde necesito remover un perno muñón cementado. En este esquema, en esta figura, podemos ver primero lo que es la superficie radicular, interpuesta en esa figura redonda, vemos el cemento, cualquiera sea que vamos a utilizar, el perno muñón unido a través de esas esferas que representan el cemento, la ranura creada en la circunferencia o todo el perímetro del perno, nunca del diente, el vehículo que es el acrílico que contrae sobre esa ranura que creé, el aumento del brazo de potencia, alejándome del eje central del diente a través del acrílico, y las cuñas que creo sobre el acrílico para introducir en ellas, tanto en vestibular como en palatino, un extractor de coronas. Ahora les voy a presentar la secuencia de un caso clínico donde desarrollo toda la técnica. Desde la corona insertada, donde la cortamos y extraemos la corona con los métodos que ustedes conocen, y la secuencia fotográfica y radiográfica de cómo retiro el perno. En esta primera fotografía vemos la radiografía pre y post. O sea, ahí podemos ver el perno muñón con la corona cementada en un premolar inferior. En la siguiente fotografía vemos la corona colocada que me llega al consultorio y me indican la extracción con el método. Cortamos la corona, como ustedes saben, primero cortando la cerámica, después el metal, retiramos la corona y aparece el perno muñón cementado. En esta otra foto vemos la marca que se hace en el perímetro de todo el perno. Sobre ese perno la cofia de acrílico donde le damos volumen y aumento del brazo de potencia. En esta fotografía podemos ver la cuña que fue creada en el acrílico, en este caso en vestibular, como también el extractor de coronas que es introducida en esa cuña. A partir de ahí empezamos a aplicar golpes, tanto en vestibular como en la cuña creada en lingual. Y fácilmente, después de unos pequeños golpes, retiramos y vemos en esta otra fotografía cómo queda adherido esa cofia de acrílico contraída sobre el perno muñón. En la fotografía final se puede apreciar cómo queda indemne ese resto radicular donde posteriormente realizamos el tratamiento de conducto para volver a rehabilitar.
Les agradezco su atención, espero que esta técnica los ayude en su práctica odontológica, como me ha ayudado a mí. Cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Hasta pronto.